Cordial salud, soy la psicóloga en formación Ludy Yasmin Helves Acevedo del grupo 132 y hoy para el curso de Acción Psicosocial y Educación le hablaremos o le socializaremos los resultados de la implementación de una estrategia psicosocial donde se buscaba fortalecer las habilidades socioemocionales de los preadolescentes entre 8 y 12 años, esto pues en una entidad o una institución educativa, ya fuera formal o informal. En mi caso, elegí una institución educativa formal de aquí del municipio de Pamplona llamada José Antonio, San Francisco de Asís, sede José Antonio Galán. Como lo hablamos anteriormente, el objetivo general es fortalecer la autorregulación emocional, la comunicación asertiva en los niños y niñas entre estas edades y los específicos era sensibilizar a los niños sobre la importancia de reconocer y expresar lo que se siente de manera respetuosa, poner en práctica actividades que ayudaran a manejar estas emociones y finalmente evaluar los cambios en la forma de expresarse y relacionarse después de nuestra intervención. La metodología que se implementó fue participativa con instrumentos no parametrales. Se inició realizando un diagnóstico inicial. Allí se hizo la presentación formal de la estudiante ante el colegio, se solicitó el consentimiento de los padres y también el asentamiento de los niños, es decir, que los niños que tuvieran el consentimiento o el permiso de sus padres, los que no querían participar, pues bien podía retirarse. De los 10 consentimientos que enviamos, 9 recibimos 9 y ellos fueron los que participaron en la primera fase. Eh, Se les inició aplicando unas mandalas tanto a niños como a los docentes para conocer un poco pues de la historia de la institución, de la parte social, de todos estos aspectos y a los niños para ver cómo estaban sus emociones. Allí evaluamos varias partes y finalmente les realizamos o les aplicamos un test socioemocional. Pues ya tuvimos esos resultados y este primer acercamiento se diseñó una estrategia y que buscaba eh, regular o trabajar estas partes que identificamos en en el primer acercamiento con ellos. O la estrategia que implementamos se diseñó en 3 momentos. Después de estos 3 momentos realizamos otra vez la aplicación del test socioemocional, el cual buscaba mirar si fue efectiva o no fue efectiva esta implementación. Actividades desarrolladas se dividieron en 3 momentos. El primer momento fue muy significativo, denominado la mochila de Tomás. Fue muy significativo porque vimos el video y después de que se vio el video empezamos a ver cómo los niños expresaron momentos o situaciones que los cargaban. Había un niño que decía que la mamá solo veía el celular y otro lo apoyó y otro decía que se sentía solito, que no sabía con quién hablar. Entonces, entre todos empezamos a reconocer que aunque eran niños, tenían sus emociones y también llevaban sus mochilas imposibles. Después de ese primer momento, se realizó el respiro antes de hablar. Eh, Presentamos 2 situaciones y ellos tenían que decir, bueno, ¿qué hacemos? Se les llevaron unas fichas con las emociones y ellos ubicaban, bueno, yo siento con esta emoción esta parte, ante esta situación, primero siento enojo, después siento tristeza, después siento, entonces empezamos a hablar. Después entre todos empezamos a hacer un diálogo al respecto de qué estaría bien, qué estaría mal y qué pudiéramos hacer mejor. Empezamos a hacer la actividad el de respirar antes de actuar, después de que implementamos la primera situación, respiremos y probemos qué pasa si hacemos la respiración. Cuando nos sucede la situación no reaccionamos de una vez, sino iniciamos el proceso de respiración. Fue muy bonito porque un niño resaltaba que él sentía como los hombros se le relajaban después de que lograba respirar y ya no sentía el enojo y la presión en el pecho. Y hubo un tercer momento que fue el círculo de las emociones. Identificamos con ellos cuando estábamos felices, dónde sentían la felicidad. Cuando estaban enojados, dónde sentían el enojo, cuando estaban tristes, cuando tenían miedos, en qué parte de su cuerpo sentían la emoción. Y cerramos la fase o ese tercer momento haciendo una cartelera en donde establecíamos cómo me siento ahora. Entonces en ese momento a cada uno se le dio una carita, un círculo, y en realidad tenían que dibujarle la emoción.
Había un niño que decía que aún se sentía muy confundido, pero que ya se sentía un poco más tranquilo de cómo inició la actividad. Algunos resultados que pudimos observar es que los niños, tanto los niños, la profe como la institución, tuvo una participación activa y fue muy espontáneo. El mejor uso del respiro antes de hablar, esa técnica ellos decían que sentían alivio. Había un momento en que un niño decía, yo no sabía que él estaba pasando por eso. Si yo hubiese sabido, yo le hubiese dado más abracitos y no le hubiese molestado. Entonces pudimos ver y despertar en ellos una empatía, mayor reconocimiento y expresión de las emociones. Si bien ellos reconocían en su primer momento las emociones, no sabían qué hacer con ellas o cómo expresarlas adecuadamente sin herir o dañar al otro. Entonces, este espacio les permitió reconocerse y ver que los otros también son niños y también son pares suyos. Y también, por último, pues la apertura para compartir experiencias personales de ellos. Algunas pues de las dificultades que pudimos ver pues es que tuvimos tiempo limitado debido a que estaban pues en tiempo de evaluaciones y ya terminando. Eh, que en la segunda fase tuvimos 2 niños menos, pero pues porque ellos ya habían pasado, entonces ya no tenían que ir al colegio. Y pues nos hubiese gustado que para recomendaciones, aplicaciones futuras, pues primero pues ampliar las fechas de intervención, los espacios para poder intervenir con ellos, porque a lo que usted empieza a realizar la actividad como que el tiempo se alarga. Incluir a las familias para mayor impacto emocional. Creemos que si bien participar con los niños es bueno, sería fundamental o complementario que los padres supieran cómo se sienten sus niños y que ellos también pudieran pues realizar o hacer parte o hacer su parte. Repetir esta estrategia por lo menos 2 o 3 veces al año para ver cómo ha sido su proceso, para poder hacerles un seguimiento y diseñar estrategias o actividades que ayuden a trabajar esas mochilas invisibles de los niños, porque si bien son niños, se sienten muy solitos e aislados debido pues a las cargas laborales de sus padres. Finalmente podemos concluir que la intervención fue muy positiva, muy significativa. Creemos que los niños lograron identificar sus emociones y regular un poco sus reacciones y su forma de tratar a los demás. Algo fundamental que se pudo evidenciar es que el acompañamiento escolar, el acompañamiento docente es clave y también el acompañamiento familiar. Y siento que sí lograron fortalecer habilidades socioemocionales que son muy preventivas y que sirven mucho para estos niños. Agradecemos el espacio, la oportunidad de expresar cómo fue nuestra experiencia en el colegio. Estas fases y estos procesos así nos ayudan a crecer más en nuestro proceso formativo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.